de gran interés para nuestra teleaudiencia. Hoy no nos acompaña Juan TH, compromisos personales se lo impiden, pero tenemos un invitado de lujo, un hombre con un dominio absoluto sobre los temas de las encuestas y las opiniones políticas, un asesor extraordinario de alto nivel en el aspecto de candidaturas, ha trabajado en muchos países de Latinoamérica con grandes éxitos. Él es venezolano-dominicano, yo creo que ya está más aplatanado, Raniero Casoni está con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Fiore. De verdad, para mí es un placer estar aquí contigo y que tenemos tiempo ya conversando, hasta con un helado. Yo me siento privilegiado, de verdad te lo digo, Raniero, de que primero cuento con tu amistad y que siempre que hemos tocado tus puertas hemos encontrado el apoyo y la disposición, ¿no?, de venir a analizar temas de interés. En este caso, el tema de la encuesta Gallup, ¿no? Pero además de eso tenemos más material para hablar sobre el proceso electoral que se aproxima en el 2024. Bueno, primero el privilegio es mío, ¿no? Conocerte a ti, a Juan TH y a alguien que no está en este programa, pero que siempre ha sido como un partner desde que te conozco, sí, que es Rudy también. Entonces, de verdad, para mí es todo un honor y bueno, vamos a entrar en la candela. Me gustaría escuchar tu valoración, tu evaluación sobre la encuesta Gallup. Hay mucha gente que está celebrando, hay otros que no, que tienen cierto dejo de tristeza, pero las encuestas hay que saberlas analizar, estudiar, profundizar en ellas para poder conocer realmente cuál es la opinión de los 1.200 muestras que componen esta encuesta. Bueno, si quieres vamos a explicar un poco cómo se analiza la encuesta, ¿no? Y esto es algo muy importante de comprender. De un universo que tú aplicas la encuesta 95 veces, de un trabajo de campo de 100, por eso el nivel de confianza es 95, tú vas a tener unos resultados similares a un 2.8% de variación, es decir, o sumas 2.8 o bajas 2.8. Eso aplica por la cantidad de muestras. Además, yo creo que es el primer informe de Gallup que sale completo. Antes salía era por pedazos y digamos el grupo que lo sacaba un día una cosa, otro día otro, entonces uno tenía que ir al periódico para analizarlo. Esta vez salió el informe completo. Y este informe además refleja que dentro de ese universo de 1.200 hay una probabilidad de votantes de 840, que eso equivale a un 3.4 error muestral, ¿no? También, porque hay una variación. Lo que más importa de la encuesta es su contenido y ni siquiera a veces es el análisis cualitativo que está allí, sino la capacidad que tiene la encuesta de cruzar información para generar estrategias. Hay mucho, y hay el consultor del presidente, amigo mío, porque no todos nos conocemos, somos amigos, pero don Mauricio es alguien a quien respeto y valoro mucho como consultor. Tiene una conferencia que ha repetido muchas veces y parece que no queda en el imaginario de la política, que hay ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Entonces, quien celebre porque sale ganando una encuesta está creyendo que todo el trabajo está listo. Quien llora porque la encuesta no le favorece, pues está entendiendo que perdió. Y el que critica la encuesta no está entendiendo lo que el contenido dice. Y yo quiero, y lo comentábamos, yo quiero decir lo más importante que dice la encuesta, que es hay una insatisfacción de la democracia. Está el 54% de los encuestados. Antes de que entre en esa consideración, he escuchado gente decir que si es suficiente una muestra de 1.200 personas en una población de 11 millones y tanto de habitantes. Es una probabilidad estadística. Da lo mismo hacer 10.000 a hacer 1.200.
Y siempre la encuesta es una probabilidad de acción. Lo importante de ver que una encuesta es efectiva es, uno, si fue en territorios, si es polietápica, es decir, por distintas etapas, digamos, etapas sociales, qué representación tiene, urbana o rural, que si la encuesta es auditada, por lo menos nosotros hacemos encuestas y grabamos las entrevistas. Y no solo las entrevistas, las encuestas que nosotros hacemos, no solo nos quedamos con la información cuantitativa, sino también recogemos cualitativa cuando recogemos las expresiones del electorado. Y eso es un material brillante para el tema de las estrategias, para el diseño de las estrategias, sobre todo para la construcción de la narrativa. Y el otro elemento que debe tener una encuesta es un personal que no genere sesgo en la recolección. ¿Cómo se garantiza eso? Con un buen entrenamiento y que tú puedas auditar la encuesta, la entrevista en persona. ¿Dónde está? Y ahí vamos a entrar en dónde se equivocan las encuestas. Bueno, en la distribución de la muestra, cuando son telefónicas, porque no terminan representando a la población. ¿Qué tanta veracidad te puede generar la confianza de un contacto telefónico a la confianza que te genera? Pero esta fue hecha en tierra. En campo. En campo. Entonces, la encuesta tiene ya, además, por la reputación que tiene Gallup, es una encuesta que hay que decir es una referencia de una u otra manera. Y casi ha tenido variaciones en los resultados electorales muy cerca al resultado que ha quedado. Hay mucha gente que señala que esta encuesta refleja todas las posibilidades del presidente Luis Abinader poder lograr un triunfo electoral en las elecciones del 2024. También en el aspecto municipal le da cierta ventaja al Partido Revolucionario Moderno y en el congresional por igual. Esa lectura tú la interpretas así de lo que los que favorecen el sector del presidente Abinader señalan. A ver, la encuesta, insisto, es un instrumento de trabajo. Probablemente cuando empecemos a segmentar, y a medida que además ocurre que vayamos localizando la encuesta, es decir, si en base a este resultado podemos medir al municipio de Santiago, el municipio de Santiago puede salir otra cosa. Nosotros tenemos encuestas y las encuestas dicen otra cosa, pero es el municipio de Santiago. A nivel municipal tiene un pensamiento, a nivel senatorial tiene otro pensamiento y a nivel presidencial tiene otro comportamiento. Porque además la República Dominicana es un país que está acostumbrado a cruzar votos y eso no es algo novedoso acá. Entonces decir que favorece a uno, favorece a otro o que ya está cantada la victoria no es así. Sobre todo cuando hablamos del proceso congresual. Los diputados y los regidores, ambos, tienen un conflicto a nivel de estudio e investigación. Es necesaria la investigación para entender qué está ocurriendo en el entorno. Pero si en una encuesta le dice a un candidato a diputado que está ganando, pero no tiene estructura, el día de la votación puede ser que pierda. Tiene una alta probabilidad de perder, por dos razones. Primero, porque la campaña es muy reñida entre los candidatos a diputados. Son muchos y pocos puestos. Segundo, esa distribución obedece más a la capacidad que tengas de movilizar. Y tercero, que los candidatos a diputados, su fuerza radica en la capacidad que tenga de captar los votos, convencerlos y moverlos. Es decir, una campaña sin tierra, sin estrategia de tierra, en el caso de diputación, está perdida. Eso es lo que le llaman la logística. En términos políticos. La logística, sobre todo porque hay un comportamiento muy latinoamericano que no es garantía de éxito, cada vez es menos exitoso, que es que la logística aparezca para movilizar y garantizar ese votante. Y esa garantía que tú das no es garantía de que cuando entre marca hacia la tendencia que está generando. Por eso es importante la investigación. Por eso decía, el diputado que crea
que por tener una encuesta ya ganó y está bien en la encuesta, está equivocado. La encuesta no le va a decir que ganó. La encuesta lo que le va a decir es qué tiene que hacer para convencer al electorado. Y eso pasa en general con todos. ¿Qué cambia con alcaldes, presidentes y senadores? Que el margen de diferencia, lo vemos en la encuesta, el presidente Abinader sale con un margen de más de 20 puntos de diferencia a su más cercano competidor. Eso le puede dar cierta tranquilidad, pero no le permite confiarse porque necesita movilizar también. Y así pasa con los alcaldes y pasa con los senadores. Cuando hay tanta distancia, tú te puedes tomar cierta libertad, pero no puedes confiarte. Porque, como dije al principio, hay ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Raniero, tengo que hacer una pausa, te pido permiso. Regresamos en breve en Nosotros a las 8. Continúa viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos. Que te sirven para diseñar estrategias en campañas electorales. Pero la gente no lo entiende. El morbo de la gente se impone. La gente lo que le gusta de las encuestas es quién va a ganar las elecciones, quién es el favorito de los candidatos para ganar las elecciones. En este caso, no hay duda de que quien marca como el favorito es el presidente Luis Abinader. Y que sin dudas también al Partido de la Liberación Dominicana lo ha afectado grandemente el tema de los asuntos estos judiciales en que gran parte de su alta dirigencia y liderazgo está envuelto, acusado ante los tribunales de la República. Eso tiene que haber afectado sin duda la imagen
del PLD, yo en comentarios anteriores había dicho que el gran beneficiado de ese proceso judicial contra la corrupción sería Leonel Fernández, y parece que esta encuesta me ha dado la razón, porque Leonel ha venido subiendo. En esta encuesta aparece ya con niveles más considerables que lo que tenía hace 2, 3 meses. Bueno, el que piense que la encuesta es una sentencia firme y que llegó es aquel que siempre responde. Y uno de los errores que siempre ocurre en campaña es que todos, absolutamente todos los candidatos, cada vez que sale una Gallup, porque sale una encuesta que no le favorece y que tiene una pegada mediática, salen a discutir o debatir lo que no les favorece. Y entonces empiezan con cuestionamientos en vez de entender qué es lo que tiene el trasfondo. Y se quedan en esa burbuja política de un conflicto que a la opinión pública no le interesa, es decir, a la gente. A la gente no le interesa saber si la encuesta está bien o está mal. Lo que le interesa es ver quién resuelve sus temas diarios. Y yo hubiese desviado, por ejemplo, si fuera el PLD o un asesor del PLD o de la Fuerza del Pueblo, y no me refiero ni siquiera a la encuesta. Seguimos en esto, porque es permitirte que te roben la agenda mediática. Pero además lo que más importante te dice la encuesta, y por qué yo hago este razonamiento, porque la encuesta me lo dice. ¿Qué me dice la encuesta? Que el 66% de la población está poco o nada interesada en la política. 66%. Eso es peligroso. Claro, ¿por qué es peligroso? Porque permite que una minoría tome decisiones por ti y permite que la logística sea efectiva en una población que solo le interesa que lo movilicen. Esa es la verdad. Pero además lo más peligroso es que hay un 54% que dice que está poco o nada satisfecho con la democracia. Es decir, la democracia tiene deudas. Y a veces los vemos en los mismos políticos cuando empiezan a reflexionar sobre promesas viejas que no se han logrado. Eso está allí. Pero lo que más preocupa es que hay un porcentaje de la población, que es el 48%, que dice que no le importa el tipo de gobierno. Puede ser democrático, puede ser autoritario, pero no le importa. Hay un 8% que se inclina porque sea autoritario, pero con ciertas condiciones. Es decir, un 54% que la democracia es cualquier cosa. Y solo un 37% la defendería. ¿Tú piensas que en ese porcentaje puede haber influido la acción del presidente de El Salvador, que siendo mano dura ha resuelto problemas que agobiaban al pueblo salvadoreño? Yo creo que es una consecuencia de un pensamiento que se viene gestando desde el mismo sistema democrático. Y no es algo novedoso en la República Dominicana. Donald Trump representó un poco eso también en los Estados Unidos. Cuando el voto de MAGA, como se le dice, es un voto que pide que sea Trump y que tenga todos los poderes para poder hacer las cosas. Entonces, no solo es algo de América Latina, está permeando lo que era el farol de la libertad y de la democracia, como era los Estados Unidos, que era más su ejemplo que su real democracia interna. Pero también lo vimos en Venezuela. En Venezuela, en el 98, cuando se vota por Chávez, se pensaban era justamente en ese autoritarismo o ese gendarme necesario. Imponer el orden. De imponer el orden, de imponer una solución, y tenemos los resultados que tiene Venezuela hoy. 24 años que no conoce una democracia con la plenitud total de los derechos humanos, siendo Venezuela un país que fue la tacita y el ejemplo de la democracia. De la democracia, por lo menos en América. Y en el caso de Bukele en El Salvador, pues sí, él goza de una alta popularidad y ha realizado cosas que no le eran necesario hacer para mantener su talante democrático. Lamentablemente, al cruzar esa delgada línea que rompe el hilo institucional, estás permitiendo que ocurra injusticia y que no exista esa capacidad de articular defensa de derechos humanos o incorporación de derechos humanos. Yo ponía un ejemplo. Usted se imagina
que un familiar suyo estuviera preso por una injusticia con un policía. Es verdad que todos los que están presos tienen todas esas condenas, y entonces el costo ahí empieza a elevarse. Pero claro, si no tiene una oposición que pueda articular ese tipo de cosas, y si no tiene alguien que defienda ese tipo de cosas, en el caso de El Salvador, pues se pierde la democracia. Y sin embargo, Nayib Bukele ha tratado en la medida mantenerse en el hilo democrático, digamos, buscando generar esos derechos y seguir el ejemplo de un autoritarismo competitivo que tenía Chávez en Venezuela. Porque Chávez fue un hombre popular. Chávez ganó muchas elecciones. Yo creo que la mayoría de las elecciones las ganó Chávez, pero con base a una fuerza política. Pero esa amenaza, que no es solo en la República Dominicana, sobre el sistema democrático, es lo que está aquí. Y sobre todo cuando vemos que el 66% está nada o poco interesada, la pregunta sería, ¿de qué le sirve a un comando de campaña o a un candidato presidencial cuestionar una encuesta cuando la gente está poco o nada interesada en la política? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Entonces, la pregunta además es, ¿qué es lo que poco o nada interesado en la política? Y ahí es importante el cruce. ¿A quién votaría? Y después de quién votaría, ¿por qué votaría por esa persona? Por esos tres candidatos, por Abel, por Luis o por Leonel. ¿Por qué lo votaría? Probablemente ahí vamos a descubrir que algo están haciendo estos candidatos, que esta población de que poco o nada interesada esté en la política, le está llamando la atención a ellos para movilizarse a votar por ellos. Y si son votantes probables. Realmente la encuesta, así como está en gráficos, para mí como consultor es simplemente una interpretación. Yo necesitaría ver cruces para entender qué está ocurriendo. Y es lo que hacemos también con el trabajo de la consultoría. Entonces, el llamado de atención sería, ¿qué están haciendo hoy como políticos para no ser lo protocolar, a lo acostumbrado y lo correctamente tradicional dentro de la política para que no esté creciendo como político? Por ejemplo, ustedes se recuerdan que antes del presidente Abinader, lo normal era saco, corbata para todas las actividades. ¿Cuántas veces se pone una corbata ahora el presidente? O el alcalde del Distrito Nacional o la alcaldesa del Distrito Nacional, el alcalde anterior, que era David Collado, siempre andaba en tenis y en jeans. Ahora tenemos una alcaldesa que a veces se cambia los colores de los zapatos, un zapato de uno y un zapato de otro, y eso llama la atención. ¿Y qué busca la gente en las redes sociales? La capacidad que tiene de humanizarse. Y hay que tener y eso es una delgada línea, así como dije, que transgredir cualquier medida institucional puede afectar el hilo democrático. También hay una delgada línea entre ser influencer político y ser realmente un político con influencia. ¿Cuál es la diferencia? Un influencer político es todo aquel que tú ves, disfrutas, pero no te queda nada. No lo acompañas, no lo ves, sino simplemente disfrutaste el video. Un político con influencia es que cuando yo subo un video o subo un post, la gente lo sigue y lo toma como parte del mensaje político al que yo estoy apuntando. ¿Al qué termino con esto? ¿Qué está haciendo los políticos hoy para diferenciarse de la tradicionalidad y llegarle más a la gente? Desde tu óptica, el presidente luce un hombre cercano a la gente. Su accionar diario, su contacto con el pueblo, las obras, escucha a la gente, las necesidades que tiene y trata, dentro de las medidas de las posibilidades, de darle respuesta a las necesidades de la gente. ¿Eso piensas tú que ha contribuido a que el pueblo dominicano tenga su mirada dirigida hacia Luis Abinader? Bueno, lo primero que nos dice la encuesta es que hay un alto costo de la vida. Sin embargo, a pesar de eso, él tiene un reconocimiento en cuanto a la preferencia electoral. Es que justamente lo hice con esa intención. O sea, él tiene un alto costo de la vida, que además hay una alta inflación.
¿Puede un presidente ser popular con estas circunstancias? Si analizas el entorno, el contexto de cuál ha sido lo que le ha parecido que ha sido una obra de gobierno interesante, te hablas que la lucha contra la corrupción ha sido uno. Y si tú lo comparas con el 58% que no se siente satisfecho con la democracia, ahí tú entiendes por qué el presidente Abinader tiene este número. Porque no todo lo negativo incide en mi capacidad de acompañar o no a una persona. Y yo voy a poner otro ejemplo, vuelvo con Donald Trump. Dentro de los 5 principales problemas en la campaña presidencial del 2016 no estaba nunca la migración en Estados Unidos. Había otros problemas. Y Trump convirtió en su columna vertebral el tema migratorio para todos los problemas que ocurrían en los Estados Unidos. Y lo terminó convirtiendo en un problema número 1. ¿Qué ha diferenciado el presidente Abinader en ese sentido? Bueno, ¿qué ha querido la gente? Luchar por la democracia, por la justicia, que no haya impunidad, que se devuelva lo robado, que de una u otra manera eso ha sido unas demandas que se han instalado en la narrativa, narrativa colectiva de la ciudadanía, y él ha dado respuestas en ese sentido. Pero además, y lo vimos ahí también, se está hablando de las grandes obras que se están construyendo. ¿Cuáles serán? No lo sé, pero la gente lo está valorando. O sea, yo no vengo aquí a gestar cuáles son, sino hay gente que está valorando las ampliaciones de las vías. Por ejemplo, la creación de empleos. Que me acabas de dar el dato. O sea, y eso es hoy el gobierno, su mayor logro tiene que ver con el tema de la creación de empleo, que siempre ha sido el problema principal y hoy está de tercero. Es decir, es verdad que el alto costo de la vida existe, es verdad que existe inseguridad, pero tengo empleo. Y tengo empleo gracias a lo que está haciendo el gobierno. Eso es una obra. Eso es algo que también lo está haciendo característico y que lo diferencia de otros gobiernos. Yo antes, es verdad que yo tenía precios mucho más económicos, pero no tenía empleo y dependía de una tarjetica o dependía de una... No, además la gente tiene conciencia de que lo elevado de los precios, la inflación, no es responsabilidad del gobierno local, del gobierno de la República Dominicana, ni de ningún gobierno de ningún país, sino producto de la gran crisis mundial como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y posteriormente la guerra Rusia-Ucrania. Pero analizamos eso con profundidad cuando regresemos de la pausa. Continúa viendo Nosotros a las 8.